Y en esa frase dice, hay una ciencia para hacerse rico. Es una ciencia tan exacta como el álgebra o la aritmética. Aquella persona que conoce los principios y los practica, se vuelve rico con certeza matemática. Entonces dices, se trata de conocer los principios y seguirlos, que es justo lo que hacemos en... Ahora, hoy tenemos a todo un emprendedor y consultor financiero que lleva casi más de 5 años ayudando a personas y familias a proteger y construir su patrimonio para que ante todo puedan dar esos primeros pasitos hacia la libertad económica. También voy a deciros que es colaborador externo de Ahorro y Protección, que es el primer broker independiente de seguros en España con casi más de 175.000 clientes y más de 78 años en el mercado español. Y, por si fuese poco, también es director del club Cashflow desde 2005, donde sobre todo se entrena tu inteligencia financiera y también se practican principios para mejorar y potenciar la educación financiera. Así que si eres alguien que quiere aprender un poquito más sobre finanzas y quieres saber cómo dar esos primeros pasos hacia tu libertad económica, espero que puedas dar una súper bienvenida a Ernesto González. Ernesto, welcome to the show. Hola, muchas gracias, qué gusto tener aquí, un honor, como siempre. Nada, gracias a ti. Oye, qué bien, nos ha salido la presentación y yo muy agradecido de que hayas podido venir, que no, que sé que vives un poco lejos, así que, oye, es un placer tenerte aquí. Creo que vamos a aprender muchas finanzas contigo. Encantado, y sobre todo que te felicito por este show, porque siempre ayudar a todas esas personas, inspirarlas, cómo emprender, es un camino difícil, pero cuando se apoya así, la verdad que se agradece mucho que haya estos apoyos. Te felicito, hermano. Pues nada, mil gracias, Ernesto. Oye, a mí lo primero que me interesa saber es ¿dónde estabas antes de emprender o ser consultor financiero y cómo es que te acabó interesando todo el tema de las finanzas? Bueno, esto de consultor financiero ya es como mi última etapa, ¿no? Como que ya la parte sólida. Cierto que he pasado por 2 etapas previas, que son las que considero grandes bloques en mi vida, y te va llevando hacia esa tercera, que yo creo que es una culminación, que ahora es la que disfruto mucho, porque hoy en día es mi pasión, disfruto de enseñar a todas esas personas que yo en su momento quise que alguien me hubiera enseñado, pues ahora yo soy el que enseñó toda esa parte de cómo planificar tus finanzas, cómo crearte un patrimonio, todo eso que tú mencionaste, ¿no? Me preguntaba sobre el inicio, ¿no? O ¿qué etapas había previas? Sí, ¿no? Que ¿dónde estabas antes y cómo descubriste el tema de las finanzas, de la consultoría financiera? Pues mira, no me lo vas a creer, pero yo creo que lo descubrí desde muy pequeño. Ajá. Yo creo que tendría como unos 7, 8 años. Vale. Y yo soy mexicano de origen, ya tengo más de 20 años aquí en España, pero recuerdo muy bien que estando en el pueblo de mi madre, o sea, mi madre es... hay una ciudad, un pueblito pequeño que se llama Valle de Bravo, que está como a 2 horas de la Ciudad de México, y tiene un lago, que realmente es una presa donde se abastecen de agua para abastecer a la Ciudad de México. Entonces, hoy en día se ha vuelto ese sitio muy turístico por el lago, porque influyen muy bien muchas montañas, incluso es uno de los mejores lugares para vuelo de ala delta en el mundo, van muchas competiciones a nivel mundial ahí. Pero mi madre era del pueblo, aunque el lugar se hizo turístico, y hay unas mansiones y unas residencias de mucha gente ya muy adinerada. Entonces, yo recuerdo estando en el pueblo y veía que de repente venían esos coches grandes, con esa gente que le abrían la puerta a un chofer y se bajaban, los niños bien peinados. O sea, veías una riqueza. Sí, ¿no? Y lo que decía mi padre, ¿y eso cómo? ¿No? ¿Cómo se consigue eso? Y fíjate, desde entonces es cuando me nace ese interés de descubrir cómo se consigue, cómo se hace. Te preguntaste por qué unos sí y otros no, a lo mejor, ¿no? No, y en México, a diferencia de aquí en España, por ejemplo, ahí están muy marcadas las cosas. Allá sí tienes incluso los ojos de un color, claro, eres todavía como de un nivel más alto, la economía también te marca. O sea, hay mucha diferencia socioeconómica, que aquí en España se nota menos, también la hay, por supuesto, pero ahí era más duro. Entonces, ahí yo batallaba porque yo era la gente del pueblo, digo, y veías a los ricos como alguien grande y diferente, y dices, ¿cómo consigo eso? Entonces, fíjate, desde ahí nace la inquietud quería respuestas. Ajá. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué hiciste? Porque estuviste en una empresa de marketing, ¿no? 15 años, ¿no?
Bueno, mi padre también fue de clase media, o sea, era una persona, y ¿sabe lo que me dijo? Hijo, eso se consigue si quieres ser como esa gente, pues trabajando y estudiando y trabajando muy duro. Vale. Entonces, pues mi padre lo que siempre hizo también fue un empleado en una empresa y aprendió a trabajar y un ejecutivo importante se volvió, pero a base de estudiar también y de trabajar consiguió con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces yo seguí la disciplina, tratar de sacar buenas notas, excelencia en las escuelas, conseguí luego un buen empleo. Yo miraba las empresas americanas que tenían otra cultura, que quería eso, entonces conseguí un buen trabajo en una empresa americana. Estando ahí, luego viene el área internacional, digo, yo quiero incluso viajar por el mundo. Y al final conseguí estar en una gran multinacional, conseguir un puesto ya en el área internacional. Me tocó vivir en 4 continentes, he estado en diferentes países, 12 países, me ha tocado abrir nuevos mercados. Y esa fue el primer paso, seguí lo que mi padre me dijo, y esa fue la primera respuesta. Y llegó un momento en que creí que lo había conseguido, porque tenía la casa que quería, ya vivía aquí, llegué hasta Madrid aquí a vivir, tenía los colegios de mis hijas, tenía el estilo de vida que quería, viajaba, vacaciones. O sea, para mí era como que hasta ese momento tendría unos 34, 35 años que decía, lo he logrado. A base de mucho esfuerzo, muchas horas, lo conseguí. Y luego después me di el batucazo también, que te das cuenta de que no es así, no lo tenía tan asegurado. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? ¿Qué pasó para que dijeses, oye, no está todo tan asegurado? Pues fue que me llama mi jefe, él estaba en Alemania, y me dice, oye, ven para acá rápido que tengo que hablar contigo. Entonces tomo un vuelo a Frankfurt, nos vemos ahí en el aeropuerto, y me dice, nuestra área cierra, se está reestructurando toda la empresa. Nuestra área, en el área que yo estaba, la van a quitar. ¿Y de qué era el trabajo, por curiosidad? Era una empresa de alimentación. De alimentación, vale. Entonces es la 5ª empresa a nivel mundial de alimentación. Y antes operábamos con varias divisiones independientes. Y deciden hacer una unificación de todas las áreas. Y claro, teníamos mucha duplicidad. Yo a veces iba a vender a un país y me encontraba con gente de otra área también vendiendo. Entonces era mucha duplicidad y tenía sentido que se unificara todo bajo una misma paraguas, una misma marca. Pero claro, en el proceso desaparecieron muchas áreas y la nuestra entre ellas, ¿no? Y me dice, tenemos 3 meses, organízate porque en 3 meses vas a tener tu liquidación, pero se acaba. Y era un chollo que ya tenía de 15 años, había trabajando, había logrado mi estilo de vida, que yo ya me sentía feliz, había conseguido mi gol y se acabó. O sea, de la noche a la mañana en 3 meses se me acabó. Yo no tenía cultura financiera, nunca me dijeron de eso, yo nunca ahorraba, vivía al día, porque al mes siguiente me entraba otro buen cheque. En 3 meses, ¿qué es lo que se acabó? El ingreso. El ingreso. Me dejó tenía mi sueldo que me llegaba todos los meses. Vale. ¿Y tú tenías muchos gastos? Sí, aquí yo ya vivo aquí. El trabajo, el coche, la familia, todo, ¿no? Claro, además vives de expatriado, tienes un estilo de vida todavía más alto, con gastos que nos cubrían mucho, me cubrían gastos del colegio, todos mis viáticos, vacaciones, todo eso. Y de repente te ves sin ingresos, con un estilo de vida caro. Ya. Entonces dices, ¿cómo me readapto, no? Y además te crees que eres lo máximo, que es lo peor. Ya. Yo me creía que yo era el dueño de todo y que lo podría conseguir otra vez. Sí. Y ese fue el verdadero enfrentarme a que estaba muy mal preparado. Ahí en ese momento decides emprender, ¿no? Exactamente, ahí fue. ¿Y por qué decides emprender y no coger otro trabajo? Bueno, honestamente sí busqué trabajo. O sea, tratas de buscar empleo y todo eso. En España no te pagaban igual. O sea, el ingreso que tenía ya como expatriado es muchísimo más alto y tienes una serie de prestaciones que luego volver a empezar, aunque sea con una multinacional, es empezar desde abajo, poco a poco, crear. Y digo, esto me voy a tardar una eternidad y no quería volver a hacer carrera corporativa otra vez. Entonces ni me pagaban lo mismo y tenía que empezar otra vez con tiempo. Y dije, no, tengo que encontrar una manera más rápida. Y ahí fue que por segunda vez le pregunto a mi padre, oye, esto no me funciona. O sea, ya el modelo que me dijiste no lo quiero repetir. Sí. Y me dice, que justo lo acabo de ver aquí, mira, me dice, léete este libro. ¿Ah, sí? ¿Te recomendó Padre Rico, Padre Pobre? Justo me da Padre Rico, Padre Pobre. Qué bueno. Y entonces me dice, hijo, es que yo no sé, pero yo creo que esto te va a ayudar. Ajá. Y me cambió la vida ese libro, fíjate. Porque ahí fue donde entendí, digo, Dios mío, o sea, yo solo entendía un modelo, trabaja por dinero, pero cuando veo esto, digo,
tengo que Si cambiar. quieres enseñarle el libro aquí a cámara para que la gente lo vea, bueno, es súper Sí, conocido. que lo vi que tienes aquí, el padre rico, padre pobre. Pobre de Robert Kiyosaki. Sí, sí. A mí también, bueno, a mí también te cuento, Ernesto, no te lo cuento, a mí me cambió También justo la vida ese libro porque empecé a emprender por ese libro. ¿Lo ponemos aquí o aquí? Ahí. Y la verdad que sí, bueno, ese y el cuadrante del flujo de aquí, el siguiente. Sí, este es el primero, el otro es todavía más profundo, claro. ¿Y qué 3 cosas de ese libro a ti en ese momento te hicieron boom? Te hicieron... ¿Qué 3 cosas de ese libro consideras que son las más importantes que a ti te cambiaron la vida? La primera decisión que tomé gracias a él es que dije, jamás en mi vida me vuelvo a emplear. Vale. Y ahí marqué como una línea y dije, jamás. A partir de ahora, como sea, no sé en qué. Yo no tenía familia aquí. Tenía a mi esposa, mis hijas pequeñitas, pero no tenía más. No tenía, o sea, estás solo en otro país y de repente no tienes nada. Y digo, pues aquí nos la vamos a jugar y vamos a empezar la vida, pero por mi propia cuenta. Entonces, fue como un convencimiento gracias a ese libro de que hay otra manera que es la del emprendimiento, que pasaré por una curva, pero que voy a luchar. Y hasta la fecha, mira, ya han pasado casi 18 años de eso y jamás me volví a emplear y me ha funcionado. Entonces, esa yo creo que sería la primera y la más impactante. La segunda que aprendí con ellos es que hay que hacer negocios. O sea, que la verdadera riqueza está en crear negocio. O sea, muchas veces decimos, es que, ¿qué hago? Riqueza es negocios. Y si tienes dinero, inviértelo en negocios. Kiyosaki habla mucho de hazlo tú. El negocio hazlo tú. Luego ya yo con el tiempo fui aprendiendo que primero tienes que entender cómo se hacen los negocios, invierte en los de otros y luego en los tuyos, porque los de uno tienen mucho riesgo y yo aprendí eso. Ajá. Pero hacer negocios es lo que vale la pena. Y luego también aprendí de siempre guíate con gente que sabe. Con gente que sabe. A mí yo lo que hice, lo primero fue contactar con ellos el coaching. Tienen unos coaches. Ajá. Y tenía un coach de Kiyosaki que vivía en Utah, luego incluso lo fui a visitar mucho tiempo. Y gracias a él fue el que el coach ya fue el que me fue guiando, ¿no? Tienes que emprender así, hazle así. Y fue que me cambió la vida para el arranque. Entonces eso, la verdad que a mí me cambió el paradigma a partir de ahí. Bueno, dejaremos ese libro y otros más que si quieres nos recomiendes ahí abajo, que luego la gente siempre compra libros de los entrevistados, etcétera, sí. Así que lo dejamos ahí abajo. Oye, y luego aunándolo con esto que estabas diciendo de lo que aprendiste, porque luego, claro, tú te lanzas a emprender y dices, tengo aquí la frase, dices... me llevó muchos años aprender a emprender. Importé y distribuí mecheros de Asia en España. Tuve un par de restaurantes durante 4 años y desarrollé negocios de distribución de alimentos y luego telecomunicaciones. Aprendí que para ser un empresario hay que... ¿Qué es lo que aprendiste ahí? De toda esa experiencia. ¿Qué te puedo decir? El tema del trabajo en equipo, ¿no has dicho? Sí, mira, creo que hay 2 pasos. La primera parte, lo que aprendí en el mundo empresarial, primero fue aprender a vender. Aprender a vender. Sí, porque, o sea, si quieres pasar de ser un empleado a ser un empresario, lo primero lo que te va a dar el puente es saber vender. Y luego ya si quieres ser un empresario a un inversor, incluso, que es el siguiente nivel, ya viene lo que tienes que aprender a liderar equipos. O sea, a ya no hacerlo tú, a que lo hagas a través de más gente. Ajá. O de sistemas o de equipos. Entonces son como los cuadrantes. Kiyosaki te pone unos cuadrantes de empleado, autoempleado, hombre de negocios, inversor. Pero los pasos, por ejemplo, es ese, que no lo menciona tan claro, pero es eso de las ventas. A mí me sirvió mucho. Primero yo he tomado muchos cursos de oratoria. Ajá, qué bueno, yo también. Que eso lo recomiendo muchísimo a todos los que nos están oyendo, oratoria. ¿Dónde los tomaste tú? Trabajé con Toastmasters. Bueno, pues ya está, sí. Aquí he estado más de 5 años ahí con los grupos y además lo tomé muy intenso, era todas las semanas estábamos ahí y si no hablabas tú dando un discurso, pues escuchabas, opinabas y bueno, la curva de aprendizaje es eso, brutal. Ajá. A partir de ahí, el siguiente nivel es, aparte de hablar en público, que es con 1-1, 1-2, 1 a muchos, luego las ventas, lo que te decía. Ahora, ¿cómo aprendo a influenciar en los demás, ayudarles? Entonces, ese es el otro arte, la parte de las ventas. Y la tercera que encontré también cuando eres empleado,
Sí. es que tienes que manejar lo que es la productividad. Manejar la productividad. Mucha gente quiere emprender, hacer negocios, y ni siquiera han dominado la productividad personal. La productividad te refieres a gestionar mejor tu tiempo, tus prioridades, ¿no? Exactamente. Cuando gestionas tus proyectos, que todo lo manejes, que no te distraigas. Vivimos en una distracción total. Entonces, quieres hacer algo y de repente vas por todos lados, no llegas rápido. Y si te vas a montar tu negocio, es que tener la habilidad de productividad es indispensable. Entonces, ahí es como que digo... Vale, Ernesto, has contado que tú, por ejemplo, aprendiste a hablar en público en Toastmasters. Sí. Y ahora, ¿nos podrías decir de dónde aprendiste o de quién aprendiste a vender y la productividad? ¿De dónde aprendiste a vender y la productividad? Mira, uno de los mentores en ventas que a mí me gusta mucho, ya es un español, se llama José Piquer, es un valenciano. José Piquer. José Piquer. Lo que me gusta de él es que tiene, por ejemplo, hace un camino que ya lo ha caminado él. Y te enseña a vender, pero no porque ese es su curso de ventas, sino porque él ya ha hecho otros negocios donde ha llegado al objetivo que a mí me gusta, que gente que factura más de 1 millón de euros, en otros negocios, no en el del curso, sino en otros. Exacto, eso está muy Entonces, importante. lo ha hecho muy bien, es un buen mentor y aparte lo sabe enseñar muy bien, porque ha ido a muchísimos cursos, se ha formado y como que te extrae todo más simplificado y más adaptado aquí a la cultura local. Entonces, por eso lo recomiendo mucho. A mí me ha ayudado a entender cómo hacer los procesos de venta súper sencillos, vender mucho desde el corazón, Ajá. que eso es importantísimo, cómo conectar a la gente. La venta ha cambiado. Antes eras el que hablaba, ay, que te quiero vender. Y ahora es mucho de escuchar, de entender, de conectar, de que te compran no por el producto, sino te compran por lo que eres y lo que quieres ayudar. O sea, es otra manera de vender y funciona. Además, te enriquece. Y lo de productividad, yo sigo a un americano que se llama Darren Hardy. Anda, el del efecto compuesto. El escritor del efecto compuesto, que es otro de los libros que también lo recomiendo muchísimo. Y él tiene un programa de productividad, se llama Insane Productivity, que es para mí es de lo mejor que he visto. Y mira que ese es un tema que me ha apasionado. Yo, incluso como no he encontrado un buen curso, es una de las ideas que tengo ahí en mente, crear yo un curso de productividad, porque no he encontrado un muy buen curso en habla hispana. Entonces eso será uno de los próximos proyectos también. Pues yo, fíjate, Ernesto, ojalá me hubiesen enseñado algo de esto en el colegio o en la universidad, porque hay mucha gente que ojalá, porque no enseñan... Yo estoy de acuerdo, a mí por ejemplo una ingeniería me enseña a perseverar y otras cosas, pero ojalá me hubiesen enseñado oratoria, comunicación, educación financiera, cosas así. Así que nada, ojalá en un futuro cambie de alguna forma. Seguro. Productividad, yo te digo, la productividad al final tiene 5 áreas, pero nadie te lo explica tan sencillo. O sea, y si dominas esas 5 áreas, las entiendes y haces un trabajito de cada una, tu vida en general se multiplica la productividad. Pero cosas así tan básicas no te las explican. Entonces, creo que sí, como tú dices, productividad, comunicación, finanzas, esas son habilidades que hace falta en el sistema todavía. Te voy a contar un caso muy simpático que también yo creo que a mí me ayudó mucho facilitar la transición de empleado a empresario. Y eso es que en la empresa americana en la que estaba, me impulsaron mucho me empujaron a la parte empresarial. Yo era empleado, he sido empleado, fui 15 años empleado, un ejecutivo. Pero mi trabajo siempre fue tipo empresario. Yo iba a un país, me mandaban a un país, y lo que me encontré era que un holding corporativo grande le cuesta entrar a un nuevo lugar porque tienen toda una contabilidad, tienen una administración, todos son monstruos muy pesados. Y eso lo hace muy lento, cualquier autorización, en fin. Entonces yo llegaba, a mí me decían, mira, te contratamos como independiente, tú llegas a un país, te abres una empresa a tu nombre, tú contratas gente, contratas oficina, es tu empresa, todos nos lo pasas de gastos. Entonces yo mismo aprendí a ser un empresario y contrataba personal, teníamos distribuidores, teníamos personal para hacer promociones, hacíamos todo tipo de actividades promocionales, todo eso contrataba por mi empresa. Entonces sabía de contabilidad, y todo eso, aunque lo facturaba a un solo cliente y me lo pagaban, aprendí a hacer como esa cultura empresarial. Luego sí tenía esa ventaja diferente que como era extranjero, siempre facturaba al exterior y cobraba todo lo que eran los IVAs locales,
me redundaba incluso como un ingreso extra por hacer esa actividad y me la aprobaban. Pero esa idea nunca la he visto en otro tipo de organizaciones así que te permitan, y nos dio una facilidad que yo me fui a Sudáfrica, me monté una empresa, me venía aquí a España, monté una empresa, me iba a Portugal, me iba a Turquía, o sea, yo montaba sociedades y era con esa facilidad. Entonces, a mí me gustó mucho el aprender, emprender, aunque sea tu puesto de trabajo, la mentalidad de emprender. Fíjate. Y lo otro que también me di cuenta, que también ya me la olía, antes de que se cerrara todo esto, decía, oh, es que estoy emprendiendo, pero siempre tengo un cliente. Mi empresa era mi cliente. O sea, y ahí empecé a notar lo limitado que era ser empleado. Dices, soy un empresario con un cliente, digo, claro, así nunca voy a prosperar. Entonces, lo que tengo que tener es muchos clientes o infinitos clientes, y eso jamás lo consigues de empleado. Fíjate. Y ahí es cuando viene Kiyosaki y me lo cuenta, digo, ¿y qué es lo que yo pensaba? Ya. Pero la vida te va llevando y justo sabe, o sea, ya había como premoniciones de que algo tenía que cambiar, porque yo ya estaba cambiando, pero no era consciente de ver. Siempre dicen que cuando algo te va a pasar, normalmente te llega en sueños o lo visualizas antes, si estás pendiente, ¿no? Yo en ese entonces, ni caso de escuchar mis mensajes. Fíjate, qué bueno. Vale, y luego ya entiendo que, bueno, ya te alineas un poco más con tu propósito, tu pasión, ya de ayudar a la gente en temas de... he leído que sobre todo te interesa ayudar a la gente a alcanzar la libertad financiera, ¿no? Exacto, sí. Entonces, para la gente que a lo mejor sea un poco nueva en esto, ¿qué es esto de la libertad financiera? A mí me encanta el tema. Kiyosaki lo introdujo mucho, libertad financiera. Y yo, la verdad, en este club de Cash Flow Madrid que tengo, lo abrí porque los coaches de Kiyosaki me dijeron, juega el juego de mesa que tenemos, juégalo todas las semanas. Era una de las obligaciones. Y pues les escribí a los 3 clubs que estaban registrados ahí en la web de Kiyosaki y ninguno me contestó. Entonces me dijeron, pues no te contestan, tú tienes que montar un club. Sí. Y monto Cashflow Madrid, está registrado ahí en la web de Kiyosaki. Y ya llevo 16 años y todos los meses organizo un evento para que juguemos la gente. Y la gente llegaba con que quiero libertad financiera y quiero libertad financiera. Te puedo decir que terminó siendo como ya un hito, porque de esas cosas que todo el mundo quiere, pero que nadie la ve. Entonces ahí me di cuenta de que había algún problema, porque si bien libertad financiera es que tus ingresos lleguen sin levantarte de la cama, a mí me gusta más esa definición sencilla, era como que el sueño, ¿no? Y yo quiero que me lleguen mis ingresos y que me tenga que levantar de la cama. Y eso como que suena muy teórico. Sí. Entonces yo descubrí que al final algo tan lejano es muy difícil de conseguir y es algo ideal, que es mucho más fácil aprender a medir tu nivel de riqueza. O sea, más que libertad, ve qué nivel de riqueza tienes hoy. O sea, si hoy te despiden, ¿cuánto tiempo puedes vivir con el dinero que tienes? Como me pasó a mí, ¿no? Y cuento una historia muy bonita de unos venezolanos, que ahora pues se da el caso de Venezuela, que aquí en España pues estamos teniendo pues varios venezolanos que se vienen por arraigo, ¿no? De, oye, ayúdame porque pido asilo, y se vienen. Y el caso de una familia que dice, mira, tenía yo todas mis cosas, vendí mi casa, mi coche, o sea, con todo lo que tenía, liquidé la hipoteca, liquidé todo, y esa familia se quedó con 8,000 euros. Y se vinieron aquí a España. Y esos que llegaron aquí empezaron a alquilar un piso, ver cuánto le costaba pues el teléfono, la comida y todo. Más o menos de gastos tenían 800 euros al mes. Entonces dices, llegaron con 8,000, tienen 800 euros de gastos al mes, pues iban a aguantar 10 meses con esos 8,000, ¿no? Si no consiguen trabajo, si no consiguen nada. Entonces, 10 meses, ese era el nivel de riqueza de esta familia. Y entonces, aprender a medir eso, muy poquita gente lo hace. Siempre piensan en, te digo, libertad financiera, o piensan en qué ser rico, pues como que todo es así ilusión, pero no tienes un número claro que te cuantifique qué es rico, cuánto de rico eres, y voy mejorando o no. Entonces yo llevo a la gente a como, vamos a aterrizarlo, vamos a ver cuál es tu nivel de riqueza hoy, y luego si nos enfocamos vamos a hacer un cambio, a mejorar un poquito cada vez, cada mes, cada año, tu nivel de riqueza. Si ese es tu enfoque, llegará un punto en que la riqueza será infinita, que es libertad financiera. Pero estás en un camino que se llama
independencia financiera. Que yo cada vez dependo menos de mis empleadores, dependo menos del gobierno, dependo menos de mis papás, dependo menos, o sea, yo soy independiente. Entonces, esa cultura es la que estoy tratando de llevar ese cambio. No pienses en libertad financiera, piensa en el proceso, en lo tangible que es tu independencia. Y la verdad que a la gente le gusta porque lo va midiendo su progreso, celebramos éxitos y entonces todo es mucho más tangible, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Ese es el... Y para estos pasitos, para que uno pueda a lo mejor ir a alcanzar esta independencia financiera, he visto que hay como 3 pilares, sobre todo en tu página web, ¿no? Una primera sería como construir y rentabilizar tu patrimonio, que es como planificar tu futuro. Luego, otro sería como guía y acompañamiento, que es desarrollar hábitos financieros. ¿Correcto? Y otro que es emprender como consultor financiero, crear como tus propios activos, ¿no? Exacto. Qué interesante. Entonces, ¿qué te parece si vamos primero a por los hábitos financieros? ¿Qué 3 hábitos crees que son muy importantes que una persona desarrolle, no sé, en su día a día, a nivel mental, a nivel de hacer cosas, para que pueda dar esos pasos de libertad económica? 3 hábitos. Bueno, lo primero que hemos dicho es medir. O sea, para que crezca tienes que medir. Entonces, tienes que aprender a llevar tus controles, sobre todo ese nivel de riqueza, que además tienes que llevar pues un presupuesto, o sea, tienes que ver tus ingresos, tus gastos, qué patrimonio tienes, y así es como calculas ese numerito. Si tú vas midiendo, es como te das cuenta de que avanzas. Y yo a la gente le digo, ten un mes claro, y luego si puedes todo el presupuesto del año, porque así tienes una visión, tú decides a dónde va tu dinero, y no es como que yo soy consecuencia de, ay, ¿para qué pasó? No, yo decido por anticipado. Entonces, ese es el primer hábito. Mide y saca sobre todo tu presupuesto del año, porque eso te va a dar claridad y visión. Esa es, creo que, la principal. La segunda que yo recomendaría es el ahorro. Vale. Esa es la manera en que el sistema, te vas a librar del sistema en el que vivimos. Vale. Porque vivimos una sociedad de consumo que te lleva a gastar mucho. Gastar. Imposible, es emocional. Yo caigo, yo que he estado estudiando muchos años, termino cayendo en que, ay, ¿por qué hice esto? Sí, ¿no? Porque además me encanta y es bonito y te gusta y te lo ponen así. Sí. Y además tan fácil que ahora sin intereses y terminas... Y esta tele no cabe, ¿dónde la pongo? Pero la llevas allá a tu casa. Sí. Eso tienes que aprender. Entonces, lo que hago es, me voy a vacunar. Como yo sé que siempre voy a caer, no tengo fuerza de voluntad, me van emocionalmente a seducir, entonces lo que hago es me vacuno antes. Y la vacuna es, yo decido, en el momento que cada dinero que me ingrese, un porcentaje va al ahorro. Y entonces ya a partir de ahí, ya el resto me lo gasto y hago lo que quiera y me da igual. Pero ya me vacuné. Entonces, los libros siempre recomiendan ese 10%, porque una parte... Ajá. Yo digo que eso está bien, pero es para empezar a hacer el hábito. Pero realmente lo mínimo que recomiendo es el 80-20. La regla de Pareto. Gástate el 80 bien lo que quieras, pero siempre y cuando hayas el 20 ahorrado. El 20 ahorrado. Y no como consecuencia de que, mira, me quedó a final de mes, sino ahorro es una decisión. Yo decido de cada ingreso que recibo un 20%. Ajá. Entonces, si tú tienes ese hábito, es que ya te da igual. El resto de tu vida te aseguro que vas a tener estabilidad económica. La economía va así, los ciclos van así, los políticos cambian. Pero si tú quieres tener, aunque sea muy ligerita, pero que no te afecte tanto, el ahorro va a ser tu llave mágica, ¿no? Entonces, por eso insisto muchísimo. Con el ahorro, y la tercera, ¿qué otro hábito te puedo decir? La más dura, que es, líbrate de la deuda. Líbrate de la deuda. Esa sería la deuda. Es el instrumento que hace que el 95% de la gente viva batallando por dinero. O sea, si hiciéramos una estadística, ¿quién sufre? ¿Quién batalla? ¿Quién no llega a fin de mes? ¿O quién tiene miedo? O sea, la gente en general batalla por dinero. Y un 5% disfruta del dinero. Y eso, normalmente, la línea que te lleva a un lado a otro, sobre todo es la deuda. Te montas un negocio, te endeudas incluso, no sabes manejar negocios, y luego ya quedas, a mí me ha pasado.
o gente que se deuda para comprarte el iPhone, apenas estás empezando a trabajar y lo primero que haces es te gastas. Yo en Sudáfrica lo viví mucho. Allá había mucha gente muy humilde, pero eso sí le veías el teléfono o le veías el Mercedes. Y dices, pero estos no tienen ni para comer, en una chabola ahí pequeñísima, pero llegaba el Mercedes a su casa. Sí, sí, sí. Entonces, esas incongruencias te hace que la deuda sea el instrumento que te lleva a esclavizar. En Estados Unidos la gran depresión que hubo era porque soltaron dinero, decían todo el mundo puede tener y te endeudas. Ahora que hemos vivido el COVID, han dado muchísimo dinero. Oye, que tú eres un autónomo, un empresario, necesitas dinero, pues aquí tienes un ICO. Barato, pero es deuda, que al final te la terminas comiendo porque no lo usas para invertir en tu negocio, lo comes para vivir. Pero te están otra vez amarrando con deuda. Entonces, entender ese mecanismo de la deuda, que es la manera de que te esclavizan, y no entrar en ese juego, para mí es uno de los hábitos de libertad. Qué bien. Bueno, con esto casi hemos cubierto todo el tema para dar esos pasos a la libertad financiera. ¿O hay algo que quieras añadir? Bueno, respecto al tema de los activos, lo hemos dicho antes, ¿no? Como tener tu propio negocio. Sí. ¿No? Y luego, con el tema de cómo construir rentabilizar tu patrimonio, supongo que ahorrando es una parte, ¿no? Pero ¿hay algo más que quieras añadir en el tema de cómo rentabilizar y construir un patrimonio? Mira, con las últimas 6, 7 personas que he hablado, ¿Sí? les he hablado de patrimonio. Ajá. Y le digo, mira, los negocios están muy bien, los negocios te van a dar una rentabilidad grande, vas a crecer rápido, pero si no dominas lo que es la herramienta de patrimonio, no sabes hacer bien negocios. Y se quedan, ¿sí? Y le digo, mira, con un patrimonio, o sea, tú aprendes a crear un patrimonio, que para ponerlo simple, un patrimonio es que en lugar de que inviertas dinero en tu negocio, inviertes en los negocios de otros. Ajá. Entonces, aprende a invertir en los negocios de otros que ya están establecidos, que ya ganan. Por ejemplo, tú invierte en Google, invierte en Amazon, invierte en Apple. O sea, ya son empresas que ya tienen un recorrido. Y ahí inviertes, aprende a gestionar ese tipo de inversiones, a que tú puedas ganar una rentabilidad segura, que te dé una estabilidad consistente, y entonces ya tienes un estándar muy alto. Un estándar muy alto, ¿no? Entonces yo digo a la gente, imagínate tú que si pudieras tener en una cesta de empresas, si me voy a crear una cesta, ¿no? Y ahí tienes a las 500 empresas más grandes de todo el mundo. Y empresas de Estados Unidos, de China, de Japón, de Rusia, de América Latina, de Europa. Imagínate, tengo las top de todo el mundo. Y además son de energía, de alimentación, de farmacéuticas, de tecnología, o sea, de todos los sectores. O sea, imagínate la seguridad que tienes. O sea, porque prácticamente perder, se tenía que acabar el mundo para que esas cantidades de empresas cayeran. Y esas las tienes en tu cesta. Entonces, y luego sabes que la rentabilidad media, o sea, el crecimiento medio de esas empresas a ese nivel suele estar en torno al 10%. Entonces dices, tengo gran seguridad porque tengo una diversificación brutal. Tengo una rentabilidad del 10% más o menos. Y además, si sabes que el interés compuesto es una herramienta financiera que trabaja a tu favor, como lo decías del libro, sí. Dices, mira, yo si tengo a lo mejor 10,000 euros, yo sé que a interés compuesto sin tocar, en 10 años lo tengo duplicado. Entonces dices, wow, pues claro, yo lo que quiero es aprovechar de eso. Ya tengo un instrumento que me dices, sin yo poner mi tiempo, sin yo poner, sin tener riesgo, o sea, con alta seguridad, tengo ya una máquina que me da un 10%. Si entiendes eso bien, cuando haces tus negocios, ya te planteas, dices, oye, me voy a comprar un piso y lo voy a alquilar. Dices, pero voy a tener inquilinos, tengo que pagar gastos, se puede deteriorar y todo. Para ganarle un 4 o 5, ¿a dónde voy? Si además aquí le gano un 10, lo tengo disponible aparte, digo, o sea, tu estándar de inversión para los negocios se ha elevado brutal. Entonces, esa es mi recomendación. Aprende a manejar bien todo el mundo de fondos de inversión, de patrimonio, porque eso te va a elevar tu estándar, tu cultura. Y incluso hay mucha gente que no quiere hacer negocios. Yo en este club tengo 16 años y pasa la gente y me termina de decir, Ernesto, es que aunque dice que yo sé aquí que negocios, yo no quiero montar un negocio. Yo estoy bien con mi trabajo. Digo, ¿no quieres montar negocios? Perfecto. Vete a la parte fácil, que es carta de patrimonio. Móntate fondos de inversión, ahórrale bien y ya está, de forma pasiva. Que te va a llevar 20 años.
pero en 20 años aseguras que sí o sí tengas libertad financiera. ¿Que quiero hacer negocio? También ten tu fondo de inversión, porque esto es el paracaídas. Los negocios, la probabilidad de éxito es muy bajita. O sea, casi se habla de que los negocios, el 95% no viven más de 10 años. Entonces dices, oye, voy a tener mi paracaídas. Por si me fallan los negocios, ya sé que en 20 lo voy a conseguir, mi libertad financiera. Tengo un plan que es fácil, sencillo, al alcance de todos. Pero luego me meto a los negocios para hacerlo más rápido, aunque ahí tiene el riesgo, ¿no? Entonces, al final aprendes a tener un poco de todo. Y yo creo que esa sería la recomendación que a todos les daría. Qué bien. Antes de negocios aprende a valorar esto. Y yo, por Kiyosaki, que eso es la parte que Kiyosaki no me enseñó, yo sí hice muchos negocios muy arriesgados, que luego sí me llegué a equivocar, empecé a perder dinero, porque algunos no me salieron bien, y nunca tuve el paracaídas. O sea, lo aprendí a golpes. Ya. Y ahora ya lo entiendo y por eso es que lo explico. Oye, esa es la parte que yo creo que le falta la estructura completa a Kiyosaki. No nada más es lánzate a negocios, porque luego te puedes caer. Qué bien. Oye, y una parte también que me interesa mucho saber, porque tú dices que ahora estás como más alineado con lo que te apasiona, con tu propósito. ¿Cómo ha sido todo esto para ti de haber descubierto tu propósito? Pues mira, llega un momento, yo quería hacer negocios, te digo, y fui probando un negocio, fui probando otro, a veces te va llevando la vida por varias áreas, pero luego ya empiezas a tener tus ingresos, otra vez volví a estar bien, pero llegó ese punto que decía, ahora ya no se trata de dinero, o sea, quiero hacer algo que me guste, que apasione, que de verdad tenga un significado. Y yo llego a esa reflexión, digo, ¿qué puedo hacer para la sociedad que además me guste? Y digo, mira, pues con lo que tenía de las comunicaciones y todo, aprendí que digo, pues yo voy a ser ese comunicador que veo que la gente batalla por dinero, veo que la gente no tiene esta cultura financiera, entonces me voy a volver ese comunicador. Para que sea esa persona que le diga al Ernestito de hace, que tenía 30 y tantos años, oye, así se hace, mira, existe un plan, existe un camino, te doy los principios, las reglas, como... Entonces, ahí fue cuando dije, eso quiero hacer. Y ya te digo, no es por, o sea, no por necesidad, sino ya es por pasión, por gusto, porque disfruto haciéndolo. Y la verdad que ahora, pues, ese es mi trabajo. Y bueno, por eso también supongo que surgió el tema de Cashflow, ¿no? Ajá. Que es un juego, la verdad, divertidísimo. Yo me lo compré ya hace unos años. Y fíjate, una de las cosas que más me llamó la atención es que, claro, Kiyosaki te dice, una de las mejores formas de aprender es cometiendo errores, ¿no? Y te dice, claro, que en un juego, claro, es tan real, que es casi como un videojuego, te estás jugando, cometes errores, etcétera, etcétera, y aprendes de ello más rápido, ¿no? Sí, sí. Entonces, para la gente que no conozca esto de Cashflow, ¿qué es esto de Cashflow? ¿Qué haces? ¿Cómo es el juego? Bueno, es un tablero de mesa, ¿Sí? que te pone lo que es un círculo, que le llama la carrera de la rata, ¿no? Te dice, mira, la vida es esta, tienes un mes, te ingresa tu dinero, te lo gastas todo y llegas a otro mes. Esa es la carrera de la rata. Esa es la carrera de la rata. Entonces, y al ponértelo así tan visual, dice, es que es un círculo, o sea, gano, pago, gano, pago, gano, y el día que no gano, uy, se te va la cosa mal, ¿no? Hay una casilla que te vas al paro, que no te quedas desempleado y dices, uff, se nota físicamente cómo te cuesta, hasta en el juego te da coraje. Entonces, ese Kiyosaki es lo que te enseña. Y luego te dice cómo a través de decisiones, y a través de decisiones, sobre todo de inversión en negocios, tú puedes salir de ese círculo. Y luego el tablero tiene una parte grande que se llama la carrera de los ricos. Y entonces tú dices, hay un mundo mucho más allá afuera, grandote, precioso, divertido, con otras reglas, cuando sales y se vive diferente. Entonces, te da esa visión en el juego. Lo que cuesta salir, lo que cuesta estar ahí, aprender a tomar decisiones con la práctica, te equivocas, aprendes, pero estás jugando. Al final, pero aprendes y sales. Hay una cosa que dice, mira, nuestro amigo Oscar, que tenemos en común, dice, mira, hay una cosa curiosa en ese juego, porque parece que la gente que juega a eso, al juego de Cashflow, lo mismo en sus finanzas se refleja en su vida. Es así, o sea, tú ves a gente que cuando juega a Cashflow luego es así en su vida, en sus finanzas, porque a lo mejor hay gente que jugando toma una decisión de, oye, en vez de hacer una inversión o en vez de ahorrar o lo que sea, pues pierde eso, le suele ocurrir lo mismo en la vida.
Mira, yo, de toda la gente que ha venido al club, he hecho negocios con varias personas ya, porque hacemos networking, traes negocios. Por ejemplo, con Oscar, que hemos hablado de Oscar, con Oscar Medina, yo he hecho ya varios negocios. Vale. Y una de las cosas que ahora ya hago es que cualquier persona que me habla de un proyecto y eso, le digo, vente a jugar conmigo Cashflow. Porque ¿Ah, sí? para mí es como que la bola mágica que te voy a conocer Sí. a través de tus decisiones, cómo juegas, veo si eres muy arriesgado, veo cómo manejas Sí. tus cuentas, veo si eres más delicado en controlar los gastos, eres impulsivo. Todo eso se refleja. Es un espejo de tu personalidad. Y yo jugando ya puedo más o menos ver es lo que es esa personalidad financiera que tú tienes. Entonces me ha ayudado incluso para seleccionar hasta socios, fíjate. Vale, vale, vale. Sí, sí, Qué sí. bueno. Tienes ahí como tu bola de cristal para ver Para cómo ver, está la ¿no? persona realmente en las finanzas, en los negocios y todo, ¿no? Y luego lo ves y la gente dice, oye, sí es cierto, es que yo... Le das una tarjeta buenísima de una oportunidad excelente. Ajá. Y ahí van con miedo y dices, bueno, pues pongo 100 euros. Ujú. Y tú dices, ¿para qué quieres una oportunidad buenísima si al final Sí. no la vas a aprovechar? Oye, y con esto, Ernesto, del juego hay un tema muy interesante que es un poco las creencias que tiene la gente respecto al dinero. Entonces, supongo que también gente cuando está jugando tiene muchas creencias limitantes, tiene miedo a cómo manejar el dinero, tiene una mala relación con ella, tiene barreras. Pero primero preguntarte a ti, ¿crees que tú tenías al principio, tu juventud o no sé, hace unos años, algún miedo, alguna creencia limitante respecto al dinero? Sí, sí, por supuesto. Mira, la primera que te digo era eso de niño, que yo ya veía a los ricos como otros seres y yo veía, éramos del pueblo. Entonces, mi mentalidad ya era como que ver dos dimensiones, ¿no? Vale. Y además lo veía inalcanzable. Entonces, desde ahí, fíjate cómo ya quedas marcado de que O sea, que veías inalcanzable el tener mucho dinero. el tener mucho dinero y era y Vale. era diferente. Entonces, te vas dando cuenta que incluso tomas decisiones cuando hay oportunidad de acercarte ahí, dices, ay no, pues no me acerco ahí porque yo no soy de ese grupo. Ya. Yo mismo me limitaba. Entonces, sí que hay, las creencias son muy fuertes. A mí me ayudó mucho un seminario que fui, el de T. Harv Eker, Vale. cuando estuvo aquí en Madrid. Yo asistía y luego leí su libro y todo Sí. eso de los secretos de la mente Sí, millonaria. la mente millonaria. Y la verdad que ahí habla mucho de tu patrón mental. Que aprendas a ver cuál es tu patrón financiero, que detectes esas características tuyas. Y es algo que es continuo. Mira, a la fecha, yo sigo todavía teniendo que hacer mi autoanálisis. ¿Por qué hice esto? O de repente, ¿por qué me compré esto? Yo hay veces que... Mira, un caso, yo ya tengo un impulso a ser arriesgado y a ser gastador. Esa es naturaleza y ya la tengo identificada. Entonces, una regla que yo tengo es que en primera, toda compra que sea arriba de 100 euros, tengo que esperar 24 horas. O sea, me tengo que aguantar y tengo que esperar 24 horas porque ya sé mi patrón. Y todo negocio lo tengo que consultar una semana después con mi esposa porque ella además es auditora y ella es muy cuadrada y ella es muy asegurada. Entonces yo soy arriesgado y ella es asegurada, entonces para mí es un filtro buenísimo. Sí. Pero porque cuesta trabajo, ¿eh? O sea, esos patrones que los tienes y aunque ya los reconozco, lo que hago es que poco a poco me voy limpiando. Entonces... ¿Y algo más aparte de la escasez? ¿Había algo...? Porque, por ejemplo, a mí uno de los que más me sorprendió, que no me di cuenta, Ajá. es que prácticamente en todas las películas, en todas las series de televisión, sobre todo, mira, en Los Simpson, el señor Barnes es como el más millonario, siempre eso, el malo, el malvado, el más temido, ¿no? Entonces es como todo, como una sensación de que, oye, el dinero, como es de gente mala, pues es malo. Bueno, ¿Has tenido algo así? como malos, a mí no yo creo que ese patrón no lo he tenido grabado. Ujú. Entonces, lo que sí, por ejemplo, he tenido muy grabado es el de tener mucho dinero es trabajar muy duro. Eso es la que también me acostó, por esa cultura de mi padre, que además él lo vivió. Y entonces, esa mentalidad de que es fácil y que puedes de repente dar un pelotazo y que te vaya muy bien, como que no lo podía meter a mi cabeza, ¿no? Y yo tenía que ser ahí Sí. y nada. Y últimamente cuando ya me he llegado a abrir, Sí. de repente, ¡pum!, te llega un cliente, te llega una cosa que es magia. Pero porque, y es lo que ahora yo llamo lo que es vibrar en riqueza. Y ahora el mensaje que hoy en día doy es,
ten un plan financiero. Porque cuando tú tienes un plan, tú ya sabes cómo lo vas a hacer. Yo ya sé cómo voy a asegurar el patrimonio de mis hijos, ya sé cómo me voy a jubilar, yo ya sé cómo voy a asegurar la continuidad de mi empresa, yo ya sé cómo voy a tener la libertad financiera. Ese plan lo que te hace es que vibras en riqueza ya. Ajá. Aunque no tengas el dinero, pero ya sé cómo. Vale. Entonces te hace cambiar la frecuencia de tu vibración, de ese estado, es que no sé, me da miedo, ¿cómo voy a ir a hacer mi vida? ¿Qué miedo? A decir, ya sé cómo, sí. Solo son los pasitos, lo tengo que caminar, sí. Pero estás vibrando en riqueza. Estás hablando de vibración y de frecuencias, ¿no? Y antes me has comentado un libro que es el de Wallace Wattles, La ciencia de hacerse rico, Ajá. ¿no? Que, por cierto, es el libro que le inspiró a Rhonda Byrne a escribir El secreto. Ah, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa con ese libro? Porque antes me has dicho que había una frase que te gustó, ¿no? De ese libro. Sí, la verdad que para mí fue una de las frases claves y esa siempre la comentamos en el club. Mira, es un libro que se escribió en 1910, o sea, más de 100 años que ya tenemos, y en esa frase dice, hay una ciencia para hacerse rico. Es una ciencia tan exacta como el álgebra o la aritmética. Aquella persona que conoce los principios y los practica se vuelve rico con certeza matemática. Entonces dices, se trata de conocer los principios y seguirlos, que es justo lo que hacemos en un plan financiero. Yo a la gente le digo, mira, cuando hacemos un plan, le voy explicando muchos principios. Y le digo, mira, por este principio vamos a hacer esto, por este principio. Entonces, le doy los principios, sí. Hacemos un plan y ya tiene su camino. Luego lo tienes que caminar. Ajá. Pero ese es el fundamento de ese secreto, de tener visto los principios, que la gente los tenga claro, sí. Y ya le activamos esa vibración de riqueza, sí. Y luego ya la gente solo es caminar. Medir su nivel de riqueza, ya vas viendo cómo se te abren oportunidades que no ves, que estamos rodeados, ya. Pero ese miedo, esa incertidumbre. Y, oye, por curiosidad, Ernesto, es que yo creo que en todo este tema de riqueza, libertad financiera, realmente hay como dos tipos de libros, ¿no? De vertientes. Hay uno que es como más, digamos, ley de la atracción, más mental, más de actitud, más esotérico, más espiritual, ¿no? Y hay otra que es más estratégica, ¿no? Más de principios, de herramientas, del paso a paso. ¿Qué crees que es más importante? ¿La parte de la mentalidad, las creencias y la actitud? ¿O la parte de estrategias, técnicas y herramientas? Bueno, si tuviéramos que ponerle peso, o sea, al final es una fórmula que las dos cosas importan, ¿no? Pero yo diría casi es el 80-20, o sea, 80% es tus creencias y luego ya 20% es la técnica. Fíjate. Que necesitas ambas, ¿eh? Porque nada más con que lo creas, al final te ayudan los principios, porque vivimos en un planeta que hay unas reglas de gravedad, hay unos principios que rigen todo. Entonces es jugar con las reglas del juego, pero desde esa creencia, ese es lo más importante. Fíjate, que he descubierto. Fíjate. Sí. Vale. O sea que una persona, podríamos decir, puede trabajar todos los principios, el proceso, el step by step, pero si de aquí no está bien o tiene esas creencias de trabajar duro para el dinero, estoy en escasez, tal, nada va a cambiar, ¿no? Y acuérdate, las creencias es aquí, pero donde realmente tienes que sentirlo. O sea, porque, vale, quiero algo, pero es que si lo siento, ahí es la vibración. Por eso hablamos mucho de vibración de riqueza. Si tú vibras en riqueza, lo sientes. Es como que, siento esa tranquilidad, esa paz, esa confianza. Y eso es lo que realmente activa que se genere todo. No nomás pensar, oye, soy rico. No. ¿Y cómo puede hacer una persona para sentirse ya rica, próspera, abundante, sin tener el dinero todavía en el banco? Porque a veces es fácil, ¿no? Decir, oye, pues porque tú puedes tomar la decisión, pero para dar un ejemplo, ¿cómo podría hacer una persona para sentirse así sin todavía tenerlo? Mira, con lo del plan financiero, lo que yo he hecho es que esto de los principios se los explico para ayudarle a su mente a decir, su mente es la que anda nerviosa, ¿no? Que ¿cómo? Vale, te lo doy para la mente. Pero más que por la técnica,
es para tranquilizar a la mente Ujú. y el corazón pueda confiar. Entonces, yo le voy a ayudar más a la persona, no porque le explique el interés compuesto, no porque le dé el producto, Ya. sino porque te voy a llevar a la tranquilidad, a que los principios te van a dar la tranquilidad. Y es cuando te digo, yo conecto con la gente y me dice, ¿de verdad existe esto? ¿De verdad se puede? Claro. Y empiezan a sentir como que esa paz, decir, wow. Me ha gustado, o sea, conectas con la mente del otro para llegarle al corazón. Para llegarle al corazón. Y el corazón es el 80. Y es que mira, ahorita hace cuenta que estamos nadando en una piscina de bolas. Y dices, es que no veo bolas y estoy ahí sufriendo. Digo, pues estás rodeado, pero claro, estás así. Entonces, lo primero con los principios es quitarle las manos de los ojos y que empiece a ver. Pero sí hay que, a nivel mental, ayudar un poco. Por eso, Ajá. cuando la mente ya se tranquiliza un poquito, deja que el corazón haga su trabajo. Y respecto a todo esto que estamos hablando del corazón y la vibración, ¿crees que... ¿sabes qué pasa? Bueno, a mí me gusta mucho Napoleón Hill y sí que es cierto que hace muchos años... Bueno, también hay un libro que es La conspiración de los ricos, de Robert Kiyosaki. Sí, también muy bien. Hay como ciertas personas en las élites o algo así, parece que creen que, bueno, solamente unos pocos que tienen una vibración de abundancia solo se pueden hacer ricos y el resto no. ¿Tú crees que todo el mundo puede cambiar su vibración, sus pensamientos para hacerse ricos? O sea, tenemos la chispa de poderlo hacer. O sea, sí que hay una parte dentro de nosotros que tiene la capacidad. Lo cierto es que tenemos ya toda una programación que hay que irla trabajando y esa es la que más cuesta. Entonces, aunque tienes, digamos, esa fuerza de poder cambiar cualquier cosa y crear cualquier cosa, los programas mentales son los que están ahí hechos para bloquearte. ¿Cuál crees que es el programa que más impone en la sociedad? Aparte a lo mejor trabajar duro por dinero o otra de vivir en escasez, ¿crees que hay una programación que sea muy fuerte, que nos imponen? Mira, yo como soy extranjero, yo llegué aquí a España y la primera que vi, por ejemplo, en España, una programación que hay social aquí, económica, es la de cómprate tu casa lo más pronto posible, ¿no? Como que esa necesidad de tener mi piso, tener yo pagado, a todo el mundo le veía, y una desesperación porque compras, lo primero que quieres es tener tu casa y comprarte el piso. Vale. Y cuando te das cuenta de que en muchos otros países es lo último que hacen, porque es una de las inversiones más lentas, puedes capitalizarte más rápido haciendo otras cosas, y si te embarcas, ahorras con mucha dificultad, has hecho ahí 3 o 5 años, 30,000 euros, los das de entrada para un piso que lo alquilas, y vas ganando 100 euros, así no consigue libertad financiera, es una esclavitud de muchos años, que al final, a los 30 años después... Vamos, que la creencia en España es esclavízate pronto y joven, ¿no? Y esa es una creencia social, Ajá. pero porque está confabulado así, o sea, España es el centro de vacaciones de Europa, y a la gente no queremos que tenga esa cultura, o sea, hay una influencia brutal, ¿eh? Estás hablando de que está confabulado así. Bueno, ya me estoy metiendo en otros temas. ¿Sí? Bueno, pero todo esto yo creo que tiene que ver, ¿no? Porque todo esto también habla de Robert Kiyosaki, ¿no? Sí, que hay un libro muy bueno que es el de La conspiración de los ricos y otro que es ¿por qué los ricos se hacen más ricos y por qué la clase media o la clase baja se va haciendo más pobre? Y puede que suene muy simple, pero ¿por qué los ricos se hacen más ricos? Es que es inevitable. O sea, a mí me gusta mucho explicar el interés compuesto. Por ejemplo, yo les hago una grafiquita, les digo, mira, solo ve el dinero, vamos a hacer una tablita de Excel y luego la graficamos. Y les digo, mira, al 2%, ¿cómo va tu dinero? Es súper lento, ni crece, haz como si no hubiera nada. Pero si ya le ponemos al 8, al 10, tú vas viendo que el dinero que ponen, de repente hay unos intereses que incluso supera por mucho lo que han puesto. Pero hay un punto de inflexión, o sea, hay un tiempo que pasa y de repente se hace exponencial. Y dices, ahí se nota esto de la curva de la riqueza. Llega un punto cuando ya tienes un patrimonio que el crecimiento año con año es exponencial. El doble de lo que tienes se vuelve cada vez más y cada vez más. Entonces, si tienes 100,000 euros, lo duplicas, son 200,000, pero luego son 400,000, luego son 800,000. O sea, la velocidad que acelera eso es brutal. Entonces, entender esos principios son los que te hace ver, dices, es que claro,
a poquito que llegas a un punto, que le llamo el momentum de capitalización, tu vida es que se dispara. Y cambiar eso ya es, aunque ganes menos, Ya. sigue siendo una velocidad muy ¿Y el alta. tema de interés compuesto, cómo lo haces? ¿Simplemente creas un plan con la persona para ir invirtiendo en un sitio, ahorrándolo y luego se multiplica? ¿Cómo lo haces el tema de interés compuesto? Sí, exactamente. Normalmente le enseñamos primero a la segura con buenos fondos de inversión, te digo, las 500, 600 empresas más importantes del mundo, muy diversificado, para que tengas esa estabilidad. No queremos correr riesgo, entonces ya lo tienes. Luego que tenga buena rentabilidad. Entonces hay productos así, que a mí me llaman ladrones de bancos, porque yo lo que hago es a la gente que tiene su dinero en el banco le digo, mira, si lo pones acá, puedes conseguir esto de una manera muy segura, con rentabilidad, pero claro, el banquero nunca te va a enseñar eso, porque el negocio del banco es pedirte tu dinero lo más barato posible, ellos lo invierten en estos, le ganan un 10% y a ti te pagan el 1%. Entonces, ese es el negocio del banco y lógicamente no te van a pasar su negocio. Entonces, la mayoría de la gente, que además vivimos una economía bancarizada, España es que la economía es bancarizada, la gente solo sabe de bancos y solo confía en los bancos, aunque ya no dan intereses casi, pero la gente tiene mucho miedo porque no conoce. Entonces, cuando ya le empiezas a explicar principios, le empiezas a llevar a abrirle otro mundo y dicen, es que es increíble, ¿por qué nadie me lo dice? Bueno, porque no conviene. Vale, no conviene. No conviene. Mira, los planes de pensiones, por ejemplo, es un fondo de inversión, pero de los malos, que te renta el 1, el 2, la gente no gana dinero. Eso me ha gustado. Pero están cautivos 30 años y el banquero pues te va cobrando comisiones 30 años. Entonces, y luego el gobierno al final dice, pues te voy a cobrar como IRPF, Ajá. tanto de lo que tienes como de lo que has ganado. Que dices, a ver, explíqueme eso. Si mire, usted trabajó, ¿no? Sí. Pagó impuestos, sí. Y de ese ahorro que ya pagó impuestos, pues lo mete en un plan de pensiones y cuando lo rescate, le vuelvo a cobrar IRPF de eso. De lo que yo puse de mi dinero. Y eso es lo que venden. Imagínate, ese concepto ha sido lo que ha predominado. Mucha gente tiene planes de pensiones y la gente no gana dinero en planes de pensiones. Hoy en día ya ha cambiado la cosa porque el gobierno se da cuenta que ahora tiene un problema, ¿no? Un problemón, que la gente no va a tener pensión suficiente. Ajá. Entonces dice, voy a romper eso de los planes de pensiones porque eso no sirve. Sí. Voy a abrirlo y ya que haya otras maneras y ya lo está quitando. Ya el año que entra prácticamente ya desaparece ese concepto. Pero porque ya abre la posibilidad que haya otras maneras. Entonces, antes era esa confabulación banca-gobierno para pues tener a la gente ahí muy amarradita, que no haga más y otros se benefician. O sea, ya lo has dicho, hay una confabulación, hay una conspiración entonces, ¿no? Digamos, sí. Hay algo, hasta que no te des cuenta, parece que está todo un poco orquestado para que ganemos como mucho 1.500, 2.000, 3.000 al mes. Y ya está. Y ya está, ¿no? Que la gente sobrevive, la tienes ahí, pero no destaca, no tiene esa libertad, no esa independencia, siempre dependo del empleado, de mi empresario, dependo del gobierno, y la cultura aquí es dependo de todo, o sea, no somos emprendedores. De los abuelos, ¿no? Sí, pensión, ¿no? Los subsidios, todo es el gobierno que me ayude. Entonces, pues es lo que hay que ir cambiando poco a poco. Oye, tengo curiosidad, Ernesto, un poco por tu entorno, porque, bueno, a lo mejor me repito mucho, es que a mí me gusta mucho Napoleón Hill. Sí. Y el que estudió a todos los grandes líderes y magnates, ¿no? Hombres y mujeres. Vio que también la influencia de tu pareja y también de tus amistades hacía como tenía mucha influencia luego o una gran consecuencia en tus finanzas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú has visto eso en ti? O sea, ¿crees que tu pareja o tus amistades a lo largo de tu vida te han ayudado a generar más ingresos o tomar mejores decisiones en cuanto a las inversiones? Sí, por supuesto, el entorno ayuda muchísimo. Yo, como te digo, he sido extranjero, yo no tenía aquí familiares, yo todo me lo he ido generando. Vale. Por ejemplo, gracias a ese club de Cash Flow, de ahí son la mayoría de las amistades que tengo. Vale. Entonces, a mí me ha servido mucho que yo he ido creando mis amistades, entonces, pero en base a la filosofía. Y eso se nota, o sea, porque siempre estamos hablando de proyectos, de oportunidades, vemos todo el sistema, cómo se maneja. Entonces tienes ya esa comunidad en positivo, pero porque es lo que yo he ido generando, ¿no? Entonces no he batallado tanto porque
Mi esposa también está muy metida en todo esto, lo entiende, jugamos igual, hablamos. O sea, que eso también ha sido importante, supongo, ¿no? Sí, eso es importantísimo. Eso da mucha estabilidad. Ella, aunque es auditora, fíjate, ella es funcionaria. Audita aquí todos los que son ayuntamientos y ven y se frustra por cómo está el sistema, porque cada cosa que se descubre en las auditorías, que luego al final no pasa nada, se mandan los reportes y ni se sigue las consecuencias, pero está muy en la línea, ¿no? de lo que queremos hacer, y rodearte de gente con la misma cultura, eso es básico. Y alejarte de los que te hunden, ¿eh? Eso sí. Alejarte de los que te hunden. ¿Ha habido alguien que haya tenido la intención de hundirte? O sea, a lo mejor puede ser consciente o inconsciente, porque hay gente que cuando te va muy bien, esto fíjate, lo escuché con Tano López hace un par de semanas. Ajá. Dice, mira, hermano, la gente solo quiere que te vaya bien hasta el mismo nivel que ellos han alcanzado. Una vez empiezas a destacar más y tal, te quieren tirar para abajo, ¿no? Como tal, pero como ya no están, ya no se alegran tanto. Ok. ¿A ti te pasa algo similar? Pues no sé, siempre he visto abundancia, siempre he visto con mis amigos, o sea, les ves crecer, me alegro por sus éxitos. Sí, y se alegran por los tuyos. Y se alegran por los míos, y a veces ellos tienen niveles mucho más altos, a veces algunos que tengo que dices, wow. Pero a mí hay una cosa que se lo digo a todo el mundo, mira, la cifra de 100.000 euros al año a mí me encanta, porque esa cifra... ¿Por qué? Ya es como un parteaguas, siempre como que batallamos por dinero, quiero un estilo de vida, quiero vacaciones, quiero el coche, quiero el reloj, o sea, siempre queremos cosas. Pero ya como cuando ya pasas ese umbral de 100.000, tu vida ya es como es igual. Ya sales a comer todos los fines de semana, ya tienes la ropa, ya tienes o sea, las cosas ya no cambian tanto, ya te vas de vacaciones a internacionales. Tu estilo de vida ya no cambia tanto. Si tienes de 100.000 o 300.000 o 400.000... Sí, sí, o sea, 100.000 euros al año, que ya con 8.000 al mes o así, ya... De verdad. Ya casi podrías tener ese estilo de vida de rico, casi, ¿no? Sí, yo tengo... La primera hito es 3.000 euros. Yo siempre a la gente le digo, tu economía familiar tiene que llegar a los 3.000, porque eso te permite una base sana. Incluso cualquier proyecto de negocio que yo abro o que invito a alguien a que desarrolle, digo, primer objetivo, que ese negocio te dé 3.000 euros. O sea, ese es el cash flow que tienes que generar para ti, al mes, para que ¿no? te valga la pena, 3.000 euros mensuales. Porque ese es ese estilo de vida que dices, bueno, vivo, como, mis saliditas, mis paseos, a lo mejor vacaciones domésticas, pero vale. Y luego ya lo vas llevando de 3.000 a 8.000. Y ya de 8.000 en adelante ya no te cambia tanto. O sea, primero serían 3.000 al mes, que serían como unos... 36.000 al año, sí, 40.000 al año. Y luego año. ya el siguiente paso serían esos 100.000 al año. 100.000 al año. Y en ese inter, pues ya te encuentras, y ahí está mucho del bluff, que uno viste más y todo, pero la gente se mueve entre 3.000 y 8.000. Ahí hay mucho de lo que ves. O yo salgo aquí alrededor de tu zona, que está preciosa, y ves los restaurantes, ves la gente así. Y al final, digo, todos estos están en esa horquilla. O sea, porque el que ya gane más de 100.000, tampoco es que es diferente. Ya estás en otra mentalidad y es que no lo necesitas. Ya es más por tus proyectos, más que cosas que quieres hacer. Vale, que algunos pueden tener su jet privado y otros que van en primera clase, pero... Sí. O sea, que tampoco... Pero ya no hay tanta diferencia. No hay tanta Cuando diferencia. Llegas a 100.000. Sí. Qué curioso. Eso me ha gustado. Y además son datos que son importantes porque los anclas. Yo tengo oportunidad de dar clases en la universidad, en la Universidad Politécnica de Madrid, a los ingenieros navales. Vale. Hemos conseguido que nos dejen dar un curso de finanzas personales. Fíjate qué bueno. Entonces damos ahí, es un curso que damos en 6 clases. Sí. Y es especial, pero ya llevamos 5 años y es lo único que hemos logrado que el Estado nos permita entrar ahí. Y claro, los chicos les cambia la mentalidad. Claro, y le decimos, anclen en su cabeza estos dos números, 3.000 para empezar y 8.000 que tiene que ser, o esos 100.000. Sí. Porque esos números, cuando ya los tienes programados en tu mente, ya sabes a lo que vas. O sea, ya, sí, claro. Y su vida les cambia porque avanzan rapidísimo. Cuando tienes algo claro, llegas más rápido. Claro, eso es verdad. Entonces, anclar esos datos son brutales. Vale. Estupendo.
Vale, y algo más que quería tocar, aparte de un poco de las amistades, etcétera. ¿Hay algún tema? Me ha gustado mucho también la parte de hábitos, porque también cuando te metes en el mundo del desarrollo personal, crecimiento, finanzas, todo esto, todo el mundo parece como, bueno, lo hemos hablado, hábitos, ¿no? Hábitos, sí. ¿Tú hay algún qué suele hacer Ernesto González en su día a día para mantenerse sano, con energía? Porque al final estar sano, tener energía, comer bien, es una parte muy importante también para alcanzar esa libertad financiera, ¿no? Claro. ¿Y tú hay algo que hagas en concreto? ¿Tienes rutinas en las mañanas? ¿Haces algo en concreto? Sí, mira, ahora tengo a mi hija, mi hija mayor, está terminando la que es la universidad. Vale. Y ya va a empezar el mundo empresarial y ¿Sí? tiene que hacer sus prácticas o sus negocios. Y entonces también me preguntaba eso, papá, ¿qué es lo que tengo que hacer primero para que me vaya bien? Y le digo, pues tu rutina de las mañanas, siempre eso es lo más importante de momento, que es, tienes que trabajar tu espíritu, tu mente y tu cuerpo. O sea, son 3 cosas que tenemos y las 3 trabajaditas lo primero. Vale. Entonces yo me levanto en la mañana y siempre hago mi meditación. Vale. Tengo una hora que hago mis meditaciones, ejercicios de visualización también, porque eso me conecta con la vibración de lo que quiero, de lo que estoy. Entonces ya estoy en esa sintonía. Segundo, trabajo mi mente, que ya leo, sobre todo ahí tengo mi segunda parte que es media hora de lectura y luego... ¿Hay algún libro antes de ir a más de la mente o del cuerpo que nos quieras recomendar aparte de Padre Rico, Padre Pobre, La ciencia de ser rico? ¿Algún libro que te haya cambiado la vida, te haya inspirado? Bueno, tú lo mencionaste, el libro del efecto compuesto. El efecto compuesto. Ajá. Ese no lo veo demasiado, poca gente lo conoce. Sí, bueno, ese tiene que ver con el interés compuesto. Sí, claro. pero no, te explica que es un principio de vida. Todo se rige bajo interés compuesto. Tú quieres, engordamos por interés compuesto. Sí. Porque no es que engorde de la noche a la mañana, sino ha sido eso pequeñito que no se ve. Haces ejercicio y estás cachas, pero es interés compuesto. Todo es efecto pequeñas compuesto. Acciones que a largo plazo... Que a lo largo cambia tu vida. Y entonces lo que nos dice es, ¿quieres cambiar algo? Enfócate en el interés compuesto. Entonces te enfocas en el día a día, en esos hábitos, en esa rutina, que al final sabes que te va a llevar brutalmente a un cambio. Sí. Pero mi labor es que todas mis mañanas, mi rutina, mi espíritu, mi mente, que te digo es la lectura, y luego ya un poco de audios, que también tengo 2 o 3 audios que ya sigo. Ahora me pondré también tu canal también para inspirarme. Y luego viene la parte del físico, ¿no? Que es tu ejercicio físico, en mi caso, sí. ¿Algo en particular? Bueno, yo tengo mi rutina de gimnasia, más aparte hago caminata, que es con la marcha nórdica, que es algo, tengo mis bastones y salgo a caminar media hora. Qué bueno. Es que en lugar de correr, caminas, es como si fueras esquiando, pero con caminar. Entonces tienes una fuerza, haces mucho brazo, mucha pierna. Es como el triple de efectividad que correr incluso. Ajá. Espíritu, mente y cuerpo, qué bueno. Y ya está. Y con eso. Qué bien. Luego ya tu día, si lo haces temprano, yo me levanto a las 5:20. Entonces a las 9 ya me bañé, ya desayuné y empiezo mi vida laboral. La entrevista a tiempo. Bueno, qué bien. Pues nada, lo anotaremos ahí porque siempre es muy interesante la parte de los hábitos y es algo que sobre todo se puede modelar de toda la gente que viene aquí. Ha habido de todo, meditación, gratitud, bueno, ha habido de todo. Sí, así sí. Pero en general hacen eso, ¿no? Mente, cuerpo y... Sí, prácticamente todos, ha salido ya de todo. Qué bien, bueno, pues vamos si quieres a la última pregunta, que es como el ritual en Emprende con Éxito. Es un poco más así, más sorpresa. Pero bueno, nada, tú imagínate, Ernesto, que estás delante de 10.000 personas. Es tu mensaje de 10.000, se llama. Entonces imagínate que estás delante de 10.000 personas, puede ser en un estadio, en un escenario, en un teatro, en un anfiteatro, donde quieras, ¿vale? Y quieres dejarles un mensaje inspirador o motivador, bien porque quieras sacarles de la matriz en la que viven, porque están dormidos y les quieres dar un par de bofetadas para que despierten, bien porque tú estás muy en desacuerdo con algo en la sociedad, algo en lo que tú crees fervientemente, o porque simplemente tú tienes un deseo ardiente de compartir algo. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje y por qué? Qué buena pregunta, ¿eh? Y además visualizarlo así para tanta gente que ya te está viendo. Mira, empezaría diciendo, estamos en una época nueva donde ya hay un conocimiento enorme
para despertar. Estamos despertando a una realidad económica donde nos damos cuenta que hay una abundancia plena a la cual todos tenemos acceso. Es abrir ese despertar, ese abrir los ojos que ahora podemos llegar, y es empezar lo que hoy decía, a vibrar con un espíritu de riqueza. El enfoque que yo invito a buscar es que busques es vibración de plenitud, de riqueza, porque eso va a ser lo que transforme todo. Va a transformar tu vida, porque vas a empezar a ver cosas que no veías, a sentir experiencias que no habías sentido, te va a conectar con personas que ni conocías. Es esa vibración que te va a conectar. Entonces se busca, como lo hemos dicho, metiéndole un poquito a la mente esos principios, esas bases, para que la mente baje y el corazón suba, y es cuando entonces conectas con la riqueza que hay. Y esa es la manera más rápida que podemos empezar a crear abundancia y generar plenitud en tu vida. Es lo más rápido que yo he conocido, y espero que esto te pueda servir como una idea y que lo busquen, porque ese es para mí mi camino que recomiendo más rápido. Qué bien, qué bello. Pues qué bien, oye, hemos empezado hablando de planes y estrategias, hemos acabado hablando de vibración, de todo, de abundancia. Bueno, pues qué bien cómo ha avanzado la entrevista. Pues nada, mil gracias. De nada, como siempre, ya sabes que yo siempre también doy ese regalo que te lo traía para ti, que es si las personas que están viendo esta grabación tuya o que están aquí en directo, como regalo, por haber escuchado esta presentación, yo puedo ofrecerles una asesoría, una sesión de asesoría de planificación financiera gratuita. Claro, claro. Entonces, el requisito es que te hayan visto, que vengan de tu parte, claro. Y entonces sí que me contacten a través de tu canal, y les vamos a dar ese regalo, si te parece bien. Claro que sí, claro que sí. Entonces, que cuenten con ello, porque claro que sí. Mi regalo para todos ustedes. Pues nada, gracias Ernesto. Ojalá te volvamos a ver en Emprende con Éxito. Será un placer. Y nada, para todos vosotros que estáis viendo esto, dejaremos todos los contactos de Ernesto en su LinkedIn, su Facebook, todo para que le podáis conocer, contactar, mejorar vuestras finanzas, las estrategias, el paso a paso para vuestra libertad financiera. Y nada, gracias por haber visto esto, gracias Ernesto, y a Emprender con Éxito. Hasta luego.